nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora saludando a Manuel Pardos, presidente de ADICAE, la Asociación para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, porque estamos ante una derrota clave de la banca y sus cláusulas abusivas frente a los consumidores. Hablamos de los gastos hipotecarios. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco, porque es una noticia importante, ¿no? Este fallo, ¿no?, que ha dictado el Tribunal de Justicia, ¿no? Sí, es muy importante por el número de consumidores y usuarios que alcanza. España está en 6 o 7 millones de hipotecas vivas en estos momentos. Pero además en los 4 o 5 últimos años han terminado de pagar sus hipotecas también otros cientos de miles o 2 millones de consumidores. A todos ellos les ha sucedido hasta diciembre de 2018, en el que el Tribunal Supremo reconoció en una sentencia que una cláusula que había en todas las hipotecas, como digo, en estos últimos años y durante muchos años, era la de el consumidor pagará todos los gastos que se hacen con motivo de abrir una hipoteca. Comisión de apertura, tasación, inscripción en el registro, impuestos, todos los gastos, así lo decían y lo dicen muchas escrituras que tienen muchos españoles, millones de españoles. Se declaró abusivo, era evidente. O sea, la hipoteca es un negocio entre la banca y los consumidores. El poner una cláusula que diga todos los gastos los pagará siempre el consumidor era una imposición arbitraria, abusiva, que lo declaró así el Supremo. Pero a pesar de eso y a pesar de que todos los jueces, o el 90 y tantos % de los jueces que examinan estos gastos, pueden discutir alguno, después de la nueva ley hipotecaria pueden decir este se reparte entre la banca y el otro. Lo que nunca puede hacer el banco ya después de esta sentencia es no devolver todo lo que ha cobrado fraudulentamente, hay que decirlo. Era un abuso, claro, como tantos que desgraciadamente hemos sufrido. Entonces hubo que recurrir al Tribunal Europeo porque algunos jueces no lo querían reconocer o no querían reconocer todos los gastos, no querían interpretar que una cláusula abusiva es una cláusula nula cuando se la declara por los tribunales y, por tanto, no tiene ningún efecto. Y hay que devolver todo. El Tribunal Europeo, una vez más, ha vuelto a aclarar la sentencia, que es la de que en España no se ha interpretado, que no se trata de explicar o no explicar al consumidor cláusulas abusivas. Dice, ya te lo han explicado. Bueno, pues si sigue siendo abusivo, como es el caso, ha sido el caso de las cláusulas suelo, de los IRPH, etcétera, o en este caso de ese abuso en los gastos hipotecarios, se puede decir que el Tribunal Europeo de nuevo ha dado un varapalo y es vergonzoso, diría yo, y ya lo veremos ahora, que a España le tenga que estar el Tribunal Europeo desde hace 5 años recordando una y otra vez que tiene que defenderse a los consumidores en estos contratos masivos en los que el consumidor solo tiene que o firmar y pagar o no tiene hipoteca o no tiene crédito, etcétera. Manuel, me gustaría preguntarle porque ustedes trabajan a nivel nacional de todo el país. No sé si hay algún cálculo en Andalucía cuánta gente puede estar afectada por esta cláusula abusiva. Sí, efectivamente, como he nombrado al principio, las hipotecas vivas son en torno a 8 millones en España, perdón, a 6 millones en España en estos momentos. Está muy bajo, ha habido otras épocas con mucho más hipotecas que en esta, pero las hipotecas que se han cerrado en los 4 o 5 años últimos, que se les reconocería como el derecho a reclamar, puesto que quizá a épocas más antiguas ya sería más discutible con los jueces por
prescripciones, etcétera. Entonces, en Andalucía estamos haciendo el cálculo de entre los que tienen hipotecas en estos momentos y los que han terminado de pagar en los últimos años, calculamos que hasta 2 millones podrían ser de andaluces los que han tenido o tienen hipotecas, han pagado esos gastos injustos y podrían recuperarlo, porque eso hay que decirlo. Atención, y lo viene diciendo Adicae en su campaña, no regales 1.000 euros a la banca, era una metáfora, porque estos gastos han ido y se han recuperado entre 700 y 2.500, depende del tamaño de la hipoteca, etcétera. Eso está ya ganado. Lo único que se podría discutir sería si el impuesto de actos jurídicos documentados se da o no se da. Seguimos reclamándolo. En Europa hay ya otras jueces que a las demandas de Adicae, que tiene 100 demandas colectivas, y luego diremos lo importante que es para un caso como esto. Le quería preguntar porque, claro, desgraciadamente los consumidores o el consumidor medio sabemos muy poco de lo que firmamos. Digo desgraciadamente porque es una realidad. ¿Cómo podemos hacer? Porque habrá personas que nos están escuchando ahora, Manuel, que digan, bueno, ¿podría yo beneficiarme? Yo en su momento firmé, pagué todos los gastos. ¿Cómo sabemos si nosotros podemos reclamar ese dinero? Con un poco de paciencia y cierta virtud lectora y un par de horas, seguramente leeríamos esas escrituras de 20, 30, 40 páginas y acabaríamos viendo esto. Todos los gastos de esta hipoteca serán pagados por el consumidor. A lo mejor con un lenguaje un poco más retorcido. Con paciencia, personas que tengan algo de más cultura, seguro que lo encontrarían y lo pueden ver en su casa tranquilamente. Si no, pueden recurrir a Adicae, por ejemplo, o a otra asociación de consumidores que sin ningún problema le miraremos su hipoteca. Nuestros técnicos de Málaga o de cualquier otro lado enseguida irán a algunas páginas en las que se habla de eso. En cualquier caso, vosotros habláis de una demanda colectiva, ¿no? Sí, hablamos de demandas colectivas porque es lo que Europa, y eso va a venir enseguida, va a haber una reforma europea muy importante sobre la acción colectiva, de que contratos de millones o de miles o de decenas de miles, que hay muchos, el agua, la electricidad, los transportes, que son un contrato cuando compramos un billete, son cientos de miles, millones, etcétera, que se les impone el contrato a los consumidores. ¿Cómo se resuelve eso? Está previsto en la legislación española y europea, pero se va a mejorar precisamente porque no se aplicaba. Adicae es la única organización que defiende en España de verdad a fondo esto, y hemos propuesto ya muchos centenares de demandas colectivas. ¿Cómo vas a ir de uno en uno al juzgado? Aunque sea la cantidad grande, puede ir. Un consumidor tiene el derecho en España, un ciudadano, a irse al juzgado, coger un abogado, eso está claro, no lo puede negar nadie ni lo debe, porque eso es la democracia. Pero además tiene la justicia colectiva, que los jueces por ahora en España la aceptan de mal grado, la banca no lo acepta de ningún grado, la banca quiere que vayamos de uno en uno porque sabe que así no le reclamarán más que máximo el 10% o menos en muchos casos, y si la cantidad no es muy grande, como es este caso, si puedes recuperar 800, 1.000, 1.200, 1.300 seguros que se pueden recuperar, eso lo puedo asegurar, y además me podéis grabar para que digo, cualquier consumidor puede pediros a vosotros que lo certifiquéis. Lo ha dicho el presidente de Adicae. 800, 1.000. Es que están ya ganados. Es que las propias sentencias del Supremo y de los tribunales ya ganan, y solo dudan del impuesto de actos jurídicos documentados, que es la más grande, y que el gobierno de Pedro Sánchez cambió en ese follón de hace año y medio, cambió y lo hizo pagar a la banca.
Se follón en el Tribunal Supremo y la ley hipotecaria lo dejó así. Pero nosotros no hablamos de estas nuevas hipotecas que ya no ponen acaso más que gastos compartidos, es decir, algo más razonable. Hablamos de los millones de hipotecas que han padecido este abuso o este fraude, hay que decirlo, la banca sabía lo que hacía y que se ha demostrado. Pues Manuel Pardos, presidente de ADECAE, la Asociación para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de los Bancos, las Cajas y los Seguros. Enhorabuena por esa sentencia y gracias por la labor que hacéis defendiendo los intereses de los consumidores. Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. Hasta luego.